Bueno, gracias a Rocío y a Femtech por invitarme para estar aquí esta tarde. Ha sido una invitación un poco como de segundo plato, pero yo lo agradezco igualmente. Se supone que tenía que venir un representante de la SEGO, yo soy de la SEGO, y al final, pues bueno, por suerte estoy yo aquí en lugar de él. Es un placer compartir mesa con estos ponentes. Con Soraya acabo de descubrir también que compartimos el tema de la cooperación en Kenia, que, como ha dicho Rocío, para los que lo hacemos, de verdad es algo importante, chulo y que nos llena mucho. Bueno, yo voy a hablar de innovación en el ciclo de la mujer. No sé si esto funciona. No funciona. Ahí está. Vale, innovación en el ciclo de la mujer, desde el punto de vista oncológico, ¿no? Muchas veces nos preguntamos, lo primero que nos preguntamos es qué es la innovación, ¿no? Y la innovación a veces no es gastar mucho dinero, investigar, que también, pero no siempre es eso. A veces es algo que tenemos en la mano, utilizarlo diferente. Cuando empezaron las cámaras fotográficas en los móviles, nadie pensaba que los selfies iban a ser lo más, y sin embargo lo son. Desde el punto de vista oncológico, nosotros cuando hablamos de innovación nos referimos a mejorar la detección, desarrollar terapias más precisas y mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes. Y voy a hablar siempre en femenino porque soy ginecólogo y porque estamos en un foro donde estamos hablando de cáncer femenino. Una charla de 10 minutos para mí es complicado, pero como ya han dicho muchas cosas, pues iré bastante rápido. Estamos hablando de innovación en oncología en el ciclo de la mujer. Y el ciclo de la mujer, pues vamos a ir desde la adolescencia hasta la madurez. En la adolescencia, ¿cuáles creo yo, desde mi punto de vista, que luego podemos debatir, que son los puntos donde tenemos que centrar la innovación? Primero, en el VPH, ya se ha nombrado antes, el virus del papiloma es el responsable del 10% de los cánceres de la mujer. Hombre, pues vamos a centrarnos en la prevención en el VPH desde la adolescencia. ¿Y cómo? Con la vacuna. Tenemos una vacuna estupenda. Tenemos una vacuna estupenda que lo que debemos hacer es extender su uso, no solo en mujeres, también en varones, ya se ha dicho. ¿Por qué? Porque, como dice la Organización Mundial de la Salud, si conseguimos un 90% de vacunación en población adolescente, más luego un 70% de screening y un 90% de tratamiento de las pacientes que tengan patología, vamos a conseguir erradicar la enfermedad. Erradicar no es que desaparezca del todo, pero es reducir su número mucho, con lo cual el VPH dentro de la adolescencia debe ser uno de los campos donde centremos la innovación en oncología. ¿Y cuál es el otro campo que creo importante en la adolescencia? Todo lo que es tecnología de los adolescentes, lo que usan los adolescentes que tienen en la mano todo el día. Toda esta tecnología, estas dos apps, por ejemplo la de arriba que se llama Flow, la tienen más de 10 millones de usuarios. ¿De qué sirve? De controlar el ciclo, de que las adolescentes o las no tan adolescentes controlen su ciclo, pero nos va a permitir educar en salud a todas estas usuarias. Si nosotros tenemos aplicaciones que usan y las usan, no solo las van a usar para controlar su ciclo, sino que nos van a permitir enseñarles mucho a todas nuestras mujeres, a todas las pacientes. Si damos un saltito y vamos a la edad fértil, desde mi punto de vista, 3 aspectos que podemos plantear para innovación y que luego podemos discutir. El primero, la fertilidad. La mujer debe decidir cuándo, si quiere ser madre, que 1 de cada 4 hoy en día no quiere ser madre, si quiere ser madre y cuándo quiere ser madre. Aquí estaría todo el tema de la anticoncepción, no me voy a meter, pero también el tema de la preservación de la fertilidad. El segundo aspecto en la edad fértil sería el cribado, la detección de cánceres, y el tercer aspecto sería las terapias que podemos hacer durante la edad fértil de la mujer. Ya se ha dicho, el cáncer de mama es un gran problema de salud mundial. Hay más de 2 millones de mujeres cada año que se diagnostican de cáncer de mama. Y por desgracia, 600.000 mueren. Va a depender de la inequidad de la población afectada, pero es un gran problema de salud mundial. ¿Cuál es el problema? O la ventaja, que cada vez es en pacientes más jóvenes y sobre todo las pacientes nos sobreviven más, por suerte. Pero que nos sobrevivan más es que muchas de esas mujeres más jóvenes no tienen sus deseos genésicos cumplidos. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros les estamos dando unos tratamientos que hacen que sus ovocitos, sus óvulos,
degeneren. Ya sabemos todos que con la edad la mujer nace con un número determinado de ovocitos y se van gastando. El pico máximo lo tiene a los 7 meses de vida fetal dentro del útero materno. Y a partir de ahí va bajando. Si nosotros además metemos una noxa, que es una quimioterapia, esos ovocitos van a empeorar. ¿Y qué es lo más importante, que ya se ha comentado antes desde mi punto de vista, cuando hablamos del daño gonadal? Si hay que hacer un tratamiento gonadotóxico a una mujer, habrá que hacerlo. Lo importante es informarle de que existen estas opciones. Hasta hace no mucho, los propios profesionales sanitarios estábamos poco informados de esto y muchas veces no era importante. Solo queríamos curar a nuestras mujeres. Hoy en día, además de curar, hay que ofrecerles algo más. Y ese algo más probablemente sea esto, información de la posibilidad de daño gonadal y de evitar el luego no poder ser madre si es que lo desean. Y hoy en día podemos evitarlo de dos formas, preservando ovocitos, preservando gametos. A mí no me gusta mucho hablar de preservar la fertilidad porque en realidad lo que preservamos es un gameto. Eso no significa que seguro se vaya a conseguir el embarazo. Por cada ovocito que conservamos, más o menos conseguimos un 8% de embarazos. O sea que preservamos gametos y con eso intentamos preservar la fertilidad. Y una segunda forma, que llevamos mucho menos tiempo a hacerlo, es preservar corteza ovárica. Si tengo mucha urgencia de tratar a una mujer, tengo que decirle, mira, no me da tiempo a hacerte una estimulación y a preservar ovocitos, pero puedo preservarte corteza ovárica, con lo cual luego esa corteza ovárica te la podré reimplantar y de ahí obtener ovocitos. Decíamos que otro segundo punto en la edad fértil era la detección, innovar en la detección. Voy a pasar muy rápido por este punto. No solo intentamos diagnosticar antes, diagnosticar cánceres más tempranos, sino que la idea a futuro deberá ser predecir qué mujer o qué varón tiene más probabilidades de tener un cáncer. ¿Para qué? Para en esa paciente, hacer más pruebas de cribado. Y aquí está la inteligencia artificial. Es verdad que, como han dicho antes, yo soy un ferviente creyente de la inteligencia natural, pero la inteligencia artificial ha venido a ayudarnos y tenemos que contar con ella. Lo que tenemos que hacer es que la inteligencia natural sepa manejar la artificial. Tenemos ya programas, el MIA, el Profound, que nos aumentan las posibilidades de diagnóstico. Y sobre todo, lo que hacen en el fondo es decirnos, esta paciente tiene un tanto por ciento mayor de tener un cáncer de mama. De forma que con estas herramientas de inteligencia artificial, con las dos que os he dicho, detectamos entre un 13 y un 30% más de cánceres. Los detectamos porque estamos más atentos, según el perfil que nos da la inteligencia artificial, estamos más atentos a qué pacientes tenemos que hacer más cribados, más controles. Y lo siguiente que tendremos que hacer para el cribado, para mejorar la detección, son los test genéticos, de los que ya ha hablado el doctor Pedro Pérez Segura, porque de esa forma, aunque solo sea, como ha dicho él, empezando por hacer un árbol genealógico, si luego hago test genéticos, voy a poder hacer un cribado mucho más personalizado. No es café para todos, sino personalizar el cribado. Y otro aspecto, y volvemos al VPH, que nos ha mejorado el cribado, como ginecólogos nos interesa mucho, es la autotoma del virus del papiloma. ¿Por qué ha mejorado? ¿Porque tenemos más técnicas de detectar el VPH desde el punto de vista molecular? No, porque lo que hacemos es aumentar la población a la que podemos ofrecer el cribado. Puedo tener población en Kenia, por ejemplo, o en la España rural, donde no llegue la sanidad y, sin embargo, sí pueden hacerse la autotoma del VPH. Y el tercer aspecto en la población en edad fértil serían las terapias personalizadas. Yo no me voy a meter mucho porque esto es más de los oncólogos y de las terapias avanzadas, pero sí es verdad que tenemos que saber que un cáncer no siempre es un cáncer. Cuando yo hice la residencia decíamos cáncer de mama, ductal o lobulillar. Ya está. Sin embargo, hoy sabemos mucho más genética de ese cáncer y en base a todo lo que sabemos, a su genética, a la genética del cáncer, a la genómica, podemos hacer terapias dirigidas hacia ese cáncer. Vamos a conseguir una terapia mucho más eficaz en función de los subtipos de cáncer que tengamos, podemos hacer tratamientos dirigidos y así vamos a reducir también los efectos secundarios. Trabajamos con moléculas que van
hacia lo que le va peor a ese cáncer, digamos. Con lo cual, ahí vamos a mejorar mucho el tratamiento de nuestras pacientes. En todos los cánceres ya están utilizando terapias de este tipo. Insisto que este es más un tema de los oncólogos, pero sí creo que, igual que en el cribado he dicho que la inteligencia artificial nos puede ayudar a personalizar el cribado, todo este tema de la genómica y de los estudios genéticos, de los estudios moleculares del cáncer, nos va a ayudar a hacer tratamientos más personalizados. Con respecto a la siguiente etapa, la menopausia, yo no me voy a meter. Tengo a Pluvio Coronado, que es amigo mío y compañero del hospital y presidente de la Asociación Española de Menopausia, que seguro que va a ilustrar mucho mejor de lo que yo pueda hacer. Y la última fase sería la fase de la madurez. En esta fase, lo que deberíamos hacer es buscar unos modelos centrados sobre todo en la telemedicina, en intentar ayudar a nuestras mujeres más mayores a que estén más cerca del profesional sanitario, y no más cerca físicamente, sino más cerca desde el punto de vista de posibilidad de control. Hacer, y aquí viene muy bien, una especie de hub, de conexiones entre la población más mayor y sus médicos de cabecera, ¿no? Es como pensar en un aeropuerto que controla todo desde arriba, un médico, digamos, o un centro sanitario, y la paciente desde su casa. Y ya para acabar, y no extenderme mucho más allá de los 10 minutos, que seguro que me he extendido, algo de lo que ya se ha hablado, la perspectiva de género. Los tumores no son iguales. En las mujeres y en el varón, los tumores son profundamente distintos. No solo el tumor es distinto, sino que la respuesta del paciente también es distinto. Se ha dicho antes que no sabíamos muy bien por qué. Sí sabemos muchas cosas. La respuesta al tratamiento es diferente, la metabolización de los fármacos es diferente, la seguridad, la tolerabilidad de esos fármacos es diferente. Hay muchas cosas que hacen que el impacto del sexo influya mucho en el pronóstico de las terapias del cáncer. Y por eso, como se ha dicho, no deberíamos basarnos en un paciente promedio, que es lo que hemos hecho muchas veces en los ensayos. Pluvio y yo somos ginecólogos, nuestros ensayos siempre van con mujeres, pero los oncólogos, por ejemplo, no. Y esta cifra ya se ha puesto antes, porque como por suerte ahora la bibliografía la manejamos todos, la participación femenina en los ensayos de cáncer es del 41%. Y sin embargo, este gráfico es de ese trabajo que decía eso, sin embargo el 51% de los cánceres es en mujeres. Entonces estamos haciendo ensayos en los que no estamos utilizando pacientes promedio. El paciente promedio sería coger el 51% de las mujeres para hacer un ensayo de un cáncer determinado, un cáncer que tenga el 51% de mujeres. Y sin embargo, no lo estamos haciendo así. Y ya para terminar, la innovación debería ir a buscar prevenir, manejar mejor el cáncer y, para mí, muy importante, buscar una vida saludable para las mujeres. No solo se trata de curar a las mujeres, los médicos, los sanitarios tendemos a hacer mucha medicina reactiva, me viene el paciente con algo, sino también hacer medicina proactiva, preventiva, para evitar la enfermedad. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Y te quito. Me quitas el sitio, sí. Bueno, yo también quiero agradecer por esta oportunidad de estar con vosotros en un foro oncológico y hablar de menopausia, porque bueno, pues es una parte que yo también hago, y la oncología que me dedico día a día en el Hospital Clínico de San Carlos. ¿Me ponéis las diapositivas, por favor? Muchas gracias. Este es mi conflicto de intereses. Y bueno, pues sabemos que la mujer que tiene cáncer cada vez... no es que cada vez, pero hay muchas mujeres que son jóvenes. Se ve que hasta en 3 o el 30% están por debajo de 50 años, es decir, por debajo de la menopausia. Y esto pasa en cánceres ginecológicos y en cánceres no ginecológicos. En ginecológicos, por ejemplo, es muy fácil encontrar mujeres por debajo de 50 con cáncer de cervix. Últimamente estamos viendo bastantes. O con cáncer de mama. ¿Y qué efecto va a producir el cáncer en la paciente? Pues muchas veces el efecto derivado del tratamiento. Pues la cirugía que se quita los ovarios produce la menopausia, la quimiotoxicidad del ovario si das quimioterapia que produce menopausia, la radioterapia que produce también menopausia por la lesión,
pero también atrofia y lesión de los tejidos genitales femeninos que va a producir disfunción. Y si además le añadimos los antiestrógenos que tenemos en la cáncer de mama y en otros tumores, pues podemos imaginar el efecto que va a producir en la menopausia. Por tanto, si tenemos una mujer en premenopausia, es decir, antes de la edad fértil, y le aplicamos todo esto, la mujer va a tener una menopausia brutal y rápida y va a tener pues, lo que ya conocemos, sofocos, insomnio, sequedad de piel, etc., etc. Pero si la mujer ya es menopáusica, los propios tratamientos derivados de su patología también le van a hacer daño. Por ejemplo, si le quitamos los ovarios, el efecto androgénico de esos ovarios no va a existir. Si además le estamos dando una radiación, vamos a machacar esa atrofia que tiene, le vamos a incrementar. Si además vamos a dar antiestrógenos por algún tipo de cáncer que lo necesite, vamos todavía, entre comillas, a secar más ese aparato genital. Por lo tanto, podemos entender que hay una reducción importante del bienestar. Y aquí creo que hemos estado hablando en esta mesa. El objetivo del oncólogo o el que tratamos al cáncer, ¿cuál es? Salvar la vida, supervivencia. Pero hay otro que es un endpoint primario, la calidad de vida. En la menopausia, en la AM lo tenemos muy claro y hemos creado una escala de calidad de vida para valorar el impacto de los síntomas del climaterio en la mujer, en la calidad de vida. Es una escala fácil, 16 ítems, que mide varios dominios, sofocos, sensación de envejecimiento, el dominio de sexualidad, el de pareja, etc. Es una escala de 0 a 100, de manera que si la mujer tiene 100, el impacto es máximo de los síntomas climatéricos y tendría la peor calidad de vida. Bueno, pues esto se ha publicado, hemos validado esta escala, hemos hecho los baremos normativos con más de 6.000 mujeres en la población española y tenemos las curvas. Estas son las curvas que vamos a utilizar. Y hemos puesto un dintel, de momento no está establecido, pero a partir de 35 podemos ver que ya empieza a haber alguna afectación de la calidad de vida en la mujer. Y para eso hemos creado una aplicación. Vamos a innovar y hemos metido esta escala dentro de una app que te registras, que haces un cuestionario, rellenas la escala y te da una puntuación. Y te va a dar un indicador de cómo está tu calidad de vida en la menopausia. Y esto vale para las mujeres con cáncer y sin cáncer. Y todas las mujeres, si Dios quiere, vais a ser menopáusicas. Porque esto es el futuro de cualquier mujer, la que no lo es ya. Pero bueno, muy bien. ¿Y para qué vale esa app? Pues esta app va a valer para que la propia mujer sepa qué calidad de vida tiene en la menopausia. Y el profesional porque se lo va a enseñar. Pero además la podemos hacer cada cierto tiempo, con lo cual podemos ver si va empeorando o va mejorando. ¿Y qué nos interesa a los médicos? Porque si yo introduzco un tratamiento o un manejo o una recomendación, voy a ver si funciona o no. Y esto lo hemos comprobado. Esto es un estudio que hicimos en casi 250 mujeres, en las cuales hicimos un estudio basal y a los 6 meses. Y vimos varias terapias. Si dividimos la escala Cervantes en impacto leve, moderado o severo, fijaros el único tratamiento que mejora la calidad de vida en la mujer. La terapia hormonal sistémica. Oh, terapia hormonal. Eso es peligroso, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de todo esto después. Lo que sí vemos es que esta escala puede permitir en la predicción de lo que va a ocurrir, la podemos utilizar para indicador. Bueno, pues lo probamos en las mujeres con cáncer y vimos a ver qué efecto tenía la escala Cervantes en mujeres con cáncer ginecológico. Esta es la tesis del doctor Agustín Oliva, que ya es doctor. Y aquí podemos ver, por ejemplo, no sé si tengo aquí, sí tengo aquí un puntero, sí. La escala Cervantes en las mujeres que tienen cáncer y las que no tienen cáncer. La de color naranja es la que tienen cáncer. El impacto de la menopausia en la mujer con cáncer es superior a la mujer que no tiene cáncer. Sin embargo, también vimos la resiliencia. Y observamos que la mujer con cáncer es más resiliente que la mujer que no tiene cáncer. Y hay una relación, digamos, asociada, de manera que la mayor calidad de vida está asociada a una mayor resiliencia. Bueno, y con esto dijimos, vamos a avanzar un poquito más. Y acabamos de publicar, esto hace 2 semanas, que acaba de salir la primera publicación de la app con casi 7.000 mujeres. Ahora mismo, los datos que le voy a dar son de 7.000 mujeres, pero hoy, ahora mismo mirado, tenemos más de 10.000 en la esta. Entonces, sí podemos decir que en menopausia vamos a tener datos españoles. Y lo que tenemos, por ejemplo, es estos datos en todas las comunidades. Aquí, si hay gente fuera de Madrid, puede ver qué calidad de vida tiene la mujer española. Como veis, la gallega está bastante mal, o las de Islas Canarias, o la de Ceuta y Melilla. Las mejores en calidad de vida estamos en Murcia. Bueno,
Esto no va a dar una indicación, pero acabamos de sacar unos datos, más que nada por esta charla, y hemos comparado en síntomas lo que le pasa a la mujer con cáncer y la mujer sin cáncer. Estos son cánceres en general. O sea, no son cánceres ginecológicos y estos son datos brutos. Pues curiosamente, la mujer con cáncer tiene más sofocos, tiene más temblores, tiene más crisis de sudoración, tiene más dolor en las relaciones, tiene además menos orgasmos y ha llamado la atención que tiene menos irritabilidad y menos decaimiento y es probablemente porque tiene más resiliencia y está luchando frente al cáncer. Estos son datos en la mujer en menopausia. Y cuando analizamos un poco los dominios, que repito, estos son datos brutos y habría que analizarlos mejor por tipo de cáncer, sí vimos que no hay diferencias importantes en la mujer, en los síntomas de la menopausia en la mujer con cáncer sin cáncer, salvo en el dominio sexualidad. Sexualmente están bastante peor. Por tanto, tendremos que focalizar y sobre todo habrá que ver si es por radioterapia o por antiestrógenos o cuál es la causa. Esto lo pueden encontrar en la EM, en la web de la EM, que está en la calculadora de la escala Cervantes, la puede hacer cualquier profesional. La app no es individual de cada mujer, porque cada mujer tiene su propia escala y eso es totalmente datos encriptados. Aquí es simplemente para jugar con la escala y calcular la calidad de vida, es una calculadora. Pero tenemos también otra ventana que se llama criterio de elegibilidad, que ahora vais a ver por qué. Ahora vamos a suponer que tenemos en la consulta una mujer que tiene síntomas de la menopausia y tiene un cáncer. Y yo digo, pues yo creo que a esta mujer le iría bien la terapia hormonal. Y la pregunta es, ¿puedo poner tratamiento hormonal de la menopausia a esta paciente con cáncer? La respuesta la tenemos dada, porque hemos creado los criterios de elegibilidad de la terapia hormonal y están publicados a disposición de todo el mundo. Hemos creado un código semafórico de manera que cuando es verde se puede dar, cuando es rojo no se puede dar y cuando es naranja, digamos, el criterio 3 es individualiza. A veces sí, a veces no, depende de muchas cosas. Y hay que conocer a la mujer y hay que conocer los síntomas y, por supuesto, el cáncer que tenemos. Este es el código semafórico que tenemos. En el medio están los cánceres. Si pueden ver, está todo en verde. Y si se dan cuenta aquí, si soy capaz de enchufar, a ver, aquí, tratamiento local, todo está en verde. Si quieren ahora discutimos un poco más, porque esto no está porque a nosotros nos parece bien, sino porque esto es un estudio muy concienzudo y que hemos intentado incluir en otra innovación, que es otra app. La pueden descargar, porque esto sí es para el médico. Pueden decir, por ejemplo, una mujer que no tiene nada, si puede tomar o no tratamiento hormonal. Ahí tienen verde. ¿Que tiene una trombosis? Pues le dicen, no, la oral no. La combinada, la transdérmica, quizás. ¿En qué circunstancias? La local sí. Pero una mujer, por ejemplo, aquí tenemos una mujer con esta edad, que tiene tratamiento hormonal, que no fuma, está en masa corporal y tiene un cáncer de mama. Receptores negativos, verde. Ahora lo explicamos, porque esto tiene su explicación. Hemos publicado en diferentes revistas cáncer ginecológico, no ginecológico, no tengo tiempo, vamos a hablar solo del ginecológico, solamente para que vean que estos son metaanálisis, están analizados. En cáncer de ovario, todos los estudios dicen que podemos utilizar la terapia hormonal. En cáncer de endometrio, todos los estudios dicen que podemos usar la terapia hormonal. Y sobre todo si es combinada con progestágenos, que pueden proteger el endometrioide. En el cáncer de cervix podemos utilizar la terapia hormonal y ahora vamos a hacer un estudio en un FIS que nos han dado hace poco para hacer un estudio de terapia hormonal en cáncer de cervix. Y ahora veremos el problema. Terapia hormonal en el cáncer de mama. Recién publicado en el Menopause, que podemos analizar. Solamente me voy a parar 2 minutos. Estudio HABITS. Estocolmo. A la mitad del estudio, en los primeros 2 años y medio, define que hay un aumento de riesgo de recidiva. Se suspende el estudio. Al mismo tiempo estaba haciéndose el estudio de Estocolmo, en Dinamarca y en los países escandinavos. Población similar, tratamiento similar, 2 años y medio de estudio, hasta incluso 4 han llegado, no hay riesgo. La pregunta es, ¿pero hay riesgo o no hay riesgo? Porque los estudios no están claros. Tibolona, sí hay riesgo. A este le ponemos un 4, porque el estudio está hecho y está randomizado y está perfecto. Los demás se han acabado pronto. Analizo todos los estudios. Los randomizados, los que están estrógenos solos, los de prospectivas y retrospectivas.
no hay datos que digan que no se puede dar tratamiento hormonal en la mujer con cáncer de mama, ni datos a favor. La evidencia dice que no parece. Hay que estudiar más, pero ¿quién se atreve? Sí hemos visto una cosa, que los receptores estrógenos dependientes sí que pueden tener algún problema y mayor recidiva, pero no los que son estrógenos negativos. En definitiva, que estamos cogiendo el cáncer de mama como uno solo y no es un cáncer de mama. Hay muchos cánceres de mama que habría que realizar. Otro punto, estrógenos locales. Esto acaba de salir recientemente en el American Journal, una de nuestras revistas más importantes. Yo este dato no me lo creo mucho porque es impactante. Si doy tratamiento hormonal local, prevengo la recidiva. Fijaros, 0,48 el índice, el metaanálisis. Un poco raro, pero sí digo una cosa. Puedes dar tratamiento local, porque por lo menos estoy seguro de que no va a producir la recidiva. O sea, que no tengamos que tener miedo a ese tratamiento, porque puede beneficiar a la paciente. De luego, perjudicarla, no. Y hay otro, el ospemifeno, diagnosticado para la atrofia vulvovaginal, donde dice que, haciendo un estudio macheado, tanto el ospemifeno como el grupo no tratado tienen similares recidivas. Y está en la ficha técnica, podemos utilizarlo siempre que acabe el tratamiento final. En definitiva, ¿qué hemos hecho en la EM? Pues que hemos visto que la paciente con cáncer, la mujer con cáncer, no está bien tratada por nadie en la menopausia. Y hemos creado, de hecho, que todavía no se ha creado, estamos elaborando una oncomenoguía con oncólogos, radioterapeutas, ginecólogos, especialistas, etc. Y este es el resumen, la última diapositiva. No es la definitiva, pero esto es como una especie de resumen. Una mujer con cáncer y menopausia. ¿Le puedo calcular la escala Cervantes para ver su calidad de vida? O hago una valoración semicuantitativa de los síntomas, o veo cómo está y veo qué tratamiento se está tomando. Que la mujer no tiene buena calidad de vida, no tiene síntomas, se encuentra bien, y la mujer tiene 45 años, pues le doy dieta y ejercicio y le digo, pues venga, pues siga, porque esto es dieta y esto es la vida que debe tener. Pero si la mujer es joven, se recomienda el tratamiento hormonal para prevenir enfermedades e incluso mortalidad por no ponerla, por enfermedad cardiovascular. Por tanto, criterio de elegibilidad. ¿Cómo? Depende del tipo de cáncer, depende de la situación basal que tenga, depende del tratamiento de mantenimiento. Si la mujer tiene mala calidad de vida o síntomas, según lo que hemos hecho, pues la elegibilidad de terapia hormonal que podemos utilizar, optando o no por el tratamiento hormonal según necesidades, pero de luego no tachándolo. Luego hay otros fármacos. Tenemos fármacos, por ejemplo, para los sofocos, que de momento no están demostrados que funcionen en el cáncer de mama, pero ni en el cáncer de otros cánceres, pero dentro de poco tendremos datos importantes y son fármacos de mucha valía. Nada más y muchas gracias. Esto se llama silla caliente. Aquí está, aquí te la dejo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí, sobre todo en esta mesa y además pues, en un tema que creo que es tan importante y creo que se está viendo clarísimamente. Yo, si hubieran podido venir mis chicas a escucharte, Fluvio, te hubieran hecho la ola, porque has hablado de una serie de temas que entre las mujeres son muy, muy importantes. Las grandes supervivientes, como os he visto antes, son mujeres de cáncer de mama, la gran mayoría. Tenemos de otros muchos tipos de tumores, pero hay muchos de los efectos secundarios que has comentado y que has puesto de sobresalto, ¿no? que actualmente no en todas las consultas encuentran esta información. Así que os animo no solamente a esa app, sino a que hagáis una unidad específica de menopausia que existe. ¿No os deja el jefe? ¿No deja el jefe? Pues deberíais hablarlo porque, vamos, ayudaríais a muchísimas mujeres. Yo vengo a hablar un poquito sobre ejercicio físico y alimentación en las etapas de la vida de la mujer. Me he centrado más en la parte de las mujeres con cáncer porque, bueno, es uno de los temas que creo que es más importante o que está de relevancia hoy en este foro. Se ha dicho, se ha repetido y me uno al comentario, la mujer es diferente al hombre y tiene una serie de hormonas sexuales y una serie de adaptaciones fisiológicas diferentes al hombre. El ejercicio físico también afecta de manera distinta al hombre y a la mujer.
no solamente por nuestras capacidades que vienen determinadas a nivel genético, porque somos diferentes en este caso, sino también por cómo nuestros tejidos se adaptan a nivel fisiológico. Dentro de las mujeres podemos determinar que el ejercicio físico afecta o impacta de manera decisiva a nivel cardiovascular, protegiéndola de enfermedades cardiovasculares, especialmente después la peri y la posmenopausia, mejora la flexibilidad del propio músculo cardíaco, de los vasos cardíacos, y ayuda a reducir y controlar la tensión arterial, uno de los grandes problemas una vez que llega la menopausia en estos pacientes. También vemos un impacto a nivel nervioso, en el que vemos pues, que aumenta la activación neural a nivel interintramuscular, mejora el control de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático, que son dos factores decisivos a la hora de la adaptación al ejercicio, especialmente durante los tratamientos, y mejora también la regeneración y la plasticidad cerebral. Ya antes Sandra comentaba la importancia que esto puede tener a largo plazo después de efectos secundarios como el chemobrain. Mejora la funcionalidad del sistema inmune, reduce la inflamación, no solamente por la propia modulación del sistema inmune, sino también porque el propio sistema muscular, el aparato locomotor, cuando estimulamos el músculo genera una serie de sustancias denominadas mioquinas que, además del control del metabolismo, pues tienen un gran impacto a nivel de la propia inflamación y la adaptación de la inflamación y del sistema inmune. Aumenta la masa muscular, mejora el ciclo de absorción del calcio, también importante en pacientes con hormonoterapia, en peri o menopausia, reduce la cantidad de grasa acumulada y mejora la estabilidad articular, reduciendo también el riesgo de lesión. Esto, junto a la inflamación, tiene un gran impacto en las mujeres con hormonoterapia, especialmente porque vemos que el dolor articular, especialmente asociado a los inhibidores de la aromatasa, un tratamiento específico, pues mejora a través del ejercicio. Mejora la liberación de serotonina y regula también la liberación de dopamina, reduce la inflamación del hipotálamo, y el ejercicio al aire libre también se ha relacionado con una mejora del estado anímico general, es decir, también impactamos a nivel mental. Tenemos un impacto también en la disminución de la frecuencia respiratoria en nuestros pulmones, mejora la captación de oxígeno y mejora la resistencia de los músculos respiratorios, y mi favorito, el impacto metabólico, en el cual mejora la sensibilidad a la insulina, la captación de la capacidad cardiovascular y la función mitocondrial, mejora el uso de las fuentes de energía y mejora la función del aparato digestivo, renal y hepático. Si nos centramos específicamente en nuestros solamente tejidos, tenemos que ver que todas estas adaptaciones, o la gran mayoría de ellas, se producen cuando el ejercicio que realizamos es un ejercicio que decimos de más de 6 METs. ¿Qué es esto de los METs? Bueno, pues los METs es una nueva forma que, bueno, desde 2013 se viene estableciendo desde sobre todo Estados Unidos, en la cual nos indica cuál es la activación metabólica de cada tipo de ejercicio, y en función de esa activación metabólica, las adaptaciones que conseguimos en los tejidos. Esto quiere decir que ya cuando hablamos de ejercicio cardiovascular y de fuerza, pues tiene una importancia relativa, porque sí que hay unas adaptaciones concretas a nivel funcional del tejido, pero las grandes funcionalidades a nivel metabólico se consiguen cuando hablamos de un ejercicio de alta intensidad metabólica. Esto está establecido también por diferentes estudios que podéis encontrar en el compendio de actividad física. Hay una web en la cual podéis acceder a todos los estudios, y la última revisión de las actividades físicas y su activación metabólica está publicada en 2024, por lo tanto muy reciente toda esta información. Y cuando activamos y trabajamos esa intensidad, ¿qué conseguimos? Pues fijaos, en el corazón regeneramos el tejido cardiovascular y prevenimos problemas cardiovasculares a largo plazo. Además del corazón, uno de los cambios que tenemos más importantes con el ejercicio es la adaptación de la propia bomba, la adaptación física
del corazón. Primero, aumentamos la flexibilidad cuando trabajamos a intensidades bajas y aumentamos la fuerza y a nivel del control o del aumento de la estimulación eléctrica cardíaca cuando trabajamos a intensidades más altas. Por lo tanto, la contractilidad y la flexibilidad cardíaca se consigue con una combinación de intensidades a nivel tanto, por ejemplo, de fuerza y ejercicio cardiovascular de baja intensidad o, por ejemplo, aquellos que nos gusta el atletismo cuando hacemos series de velocidad. Aumenta la bioenergética mitocondrial y el número total de mitocondrias. Esto es un aspecto esencial porque la mitocondria es un gran regulador de la célula. No os voy a venir aquí a descubrir a aquellos que os dedicáis a la medicina, pero sí es importante saber que la mitocondria es uno de los grandes orgánulos que más sufre con los tratamientos oncológicos. Se pierden mitocondrias en todos los tejidos. Nosotros lo miramos en el músculo, pero también pasa en el corazón y ese es uno de los grandes porqués tenemos cardiotoxicidad a largo plazo, además de otros muchos factores. Y eso nos ayuda también el generar más mitocondrias que sean más funcionales, aumentar el gasto calórico, que se reduce solamente ya por la pérdida de mitocondrias, pero también por la edad que se le pone a la paciente cuando recibe el tratamiento oncológico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el tratamiento oncológico envejece. Igual que sabemos que las mujeres pueden disminuir solamente desde los 18 años hasta la menopausia, en torno a un 15-30%, dependiendo de la persona, el gasto calórico, pues eso, imaginaos que nos lo ponen de repente, ¿no? Pues de tener un gasto calórico de una persona de 30 años, pues pasamos a tener el de una persona de 60 y eso tiene un impacto a nivel metabólico. Reduce también la oxidación de los tejidos, que también no solamente afecta al envejecimiento, sino también al deterioro del ADN y la regulación genética. A nivel cerebral, que es otro de los grandes tejidos que se ve dañado por los tratamientos oncológicos. Mejoramos el flujo, el metabolismo cerebral y la regeneración de factores de crecimiento nervioso, especialmente cuando trabajamos a intensidades altas o muy altas, más de 9 METs. Y mejora el desarrollo del metabolismo cerebral, favoreciendo también la regeneración neural periférica. ¿Quién no ha oído hablar durante una quimioterapia de las neuropatías periféricas, ¿no? Este es uno de los grandes efectos secundarios que vemos y que funcionalmente, especialmente en los pacientes mayores, más vamos a observar. Aumenta la funcionalidad muscular, la síntesis proteica y la reparación celular a nivel de la musculatura. No nos olvidemos que el músculo es el que va a metabolizar los tratamientos y tener una buena masa muscular de base va a ayudar a todas estas adaptaciones. Mejora la fuerza, coordinación, agilidad y esa regeneración muscular. Y otro de los tejidos que no dependen directamente del ejercicio, pero que sí se ven alterados por él, que es la reducción de los niveles de grasa, especialmente porque la grasa es muy proinflamatoria y no solamente estamos viendo que el ejercicio puede ayudar a reducirla, sino también que cuando tenemos grandes niveles de grasa hay una alteración de la asimilación de los propios niveles de ejercicio en los pacientes. Es decir, tenemos que trabajar de manera diferente con los pacientes obesos después de los tratamientos para conseguir esas adaptaciones. ¿Cómo nos va a ayudar el ejercicio y la propia alimentación saludable en la prevención? Pues fijaos, va a disminuir el riesgo de cáncer y de enfermedades cardiovasculares, que también es uno de los efectos que nos puede llevar unos malos hábitos de vida, mejora la calidad de vida e impacta en la salud física, mental, social y familiar. Dentro de la parte, para mí más importante, del riesgo de cáncer, hablamos de entre el 30 y 35% de reducción del riesgo de diferentes tipos de tumores gracias a los hábitos de vida saludables. Durante los tratamientos, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues aquellas pacientes que hacen ejercicio y tienen una alimentación saludable. No voy a centrarme en qué tipo de alimentación, porque también otro de los aspectos que estamos observando es la importancia de la personalización
de toda esa alimentación, ya que pues, vemos alteraciones gástricas, alteraciones del microbioma durante todos los tratamientos y lo que hablábamos antes, ¿no? Esa dieta mediterránea para una paciente que puede tener un sobrecrecimiento bacteriano, pues no va a ser igual de beneficiosa debido, bueno, pues a las adaptaciones de la dieta que estos problemas exige. Vamos a ver menos efectos secundarios a corto, medio, largo plazo, mejora de la tolerancia en los tratamientos. Eso permite que los tratamientos sean menos abandonados. Estamos hablando de que en torno al 60% de los pacientes en el mundo deja los tratamientos por los efectos secundarios que pueden conllevar y menos riesgo de mortalidad. También en los pacientes con enfermedad avanzada. No solamente es importante durante los tratamientos, sino cuando un paciente es diagnosticado de enfermedad avanzada, el ejercicio físico debe ayudarle el resto de sus días, ¿no? En primer lugar, porque mejora su estado anímico y pasar por un proceso así de una manera o con un estado anímico mejor va a ayudarle a transitarlo mejor. No hablo de que se vaya a curar más o no, eso es otro tema y podríamos hacer diferentes estudios para determinarlo, pero la vivencia no va a ser la misma y creo que eso es fundamental y seguramente que después nos hablarán sobre ello. Esto también ayuda a que tengan un estado físico de mayor calidad, lo que les va a permitir tener un mayor acceso a tratamientos por un buen estado físico. Nosotros tenemos pacientes con enfermedad avanzada que han optado a nuevos ensayos clínicos gracias a que su nivel físico o su ECOG era 0,1. Eso, si tu ECOG a lo mejor en lugar de ser 0,1 es 3 o 4, a lo mejor no tienes acceso a esos nuevos tratamientos. Y además esto hace que el ejercicio físico o que el cáncer y su vivencia del cáncer tenga un menor impacto en la calidad de vida de estos pacientes. Si tenemos que hablar del efecto secundario, uno de los efectos secundarios del cáncer en la mujer, que son muchos efectos secundarios, ya ha quedado claro que es la menopausia. ¿Por qué? Pues porque aunque si te toca en la perimenopausia, los tratamientos van a adelantar la menopausia y si te toca en una edad fértil y joven, a veces los tratamientos te provocan la menopausia para evitar el riesgo, reducir el riesgo de recaída. En la perimenopausia podemos decir que el ejercicio físico ayuda a prevenir esa ganancia de peso, que sabemos que por este desgaste del gasto calórico, esa reducción del gasto calórico y estos cambios también a nivel fisiológico, pues vemos que es uno de los efectos secundarios o de los efectos que más se observan en los pacientes. También vamos a ver una prevención de la pérdida de masa muscular que no se nota en los pacientes. ¿Por qué? O en las mujeres que están en perimenopausia, porque el peso no varía, van ganando grasa y reduciendo la masa muscular y el peso no varía. Nosotros no trabajamos con peso, siempre trabajamos con análisis de composición corporal y mantener una buena irrigación cerebral, lo que va a ayudar a esa reducción de la inflamación, que también se relaciona con muchos problemas emocionales asociados a todo este proceso. Y dentro de la propia posmenopausia, para mí es esencial hablar de las enfermedades cardiovasculares, son las líderes en las mujeres y el ejercicio físico es el gran aliado y la nutrición y la alimentación saludable los grandes aliados para prevenirlas. También vamos a hablar de la prevención de enfermedades neurodegenerativas. Ya tenemos varios estudios en los cuales el ejercicio cardiovascular y una alimentación saludable se asocian con ese menor riesgo de tener enfermedades neurodegenerativas asociadas y mantiene una buena independencia. No nos olvidemos que aquí yo creo que esa es la base de la calidad de vida a medida que una persona va cumpliendo años, y especialmente en la sociedad española, donde todavía hay muchas personas que van cumpliendo años y quieren estar en su casa de manera independiente. ¿Qué tipo de ejercicio? Pues fijaos, para nosotros es esencial, aunque tenemos ya las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina Deportiva que nos establecen que tenemos que combinar ejercicio cardiovascular de fuerza y ejercicios neurales y de equilibrio para trabajar en todos los sistemas alterados por los tratamientos oncológicos, debemos centrarnos en una adaptación a cada paciente. Nosotros trabajamos en protocolos que se adaptan en función de
por un lado, el nivel físico de cada paciente, es decir, para mí el 60% no es lo mismo que a lo mejor para Rocío, y hacemos que cada uno trabaje a su 60%. Eso nos asegura que estamos activando a nivel metabólico de manera adecuada, sino también en función de las necesidades funcionales, porque yo a lo mejor vengo con una condromalacia rotuliana y otra persona tiene una alteración funcional debido a la radioterapia pectoral. Y eso hace que el ejercicio físico, como uno de los factores de mayor adherencia es la adaptación, funcione. Y no solamente funcione en los protocolos de 12 semanas, que son los que estamos acostumbrados a ver en los estudios, o de 16 semanas, sino que funcione siempre que el paciente lo necesita porque aumenta la adherencia. ¿Cuál es el gran problema del ejercicio? Que solo funciona si lo hago. Por lo tanto, lo que necesitamos son protocolos que los pacientes hagan. Tenemos que facilitarles la vida. Para eso, el siguiente punto. Yo creo que tenemos que trabajar en esas nuevas tecnologías aplicadas para que el ejercicio físico llegue a todos los pacientes. Nosotros ya estamos trabajando en este ámbito, ya que gracias a que tenemos acceso a muchos pacientes, estamos desarrollando protocolos específicos y la inteligencia artificial aquí asociada a todos estos programas y viendo cómo responden los pacientes a cada tipo de programa y qué efectos les pueden hacer que no respondan, esto nos va a ayudar a cada vez personalizar mucho más los protocolos de ejercicio en función de una serie de aspectos modificadores. Como grandes conclusiones, por un lado, ejercicio combinado que incluye alta intensidad va a conseguir una mayor adaptación. Estos beneficios se deben trasladar a lo largo de todas las etapas de la vida de la mujer y las vamos a observar desde incluso la prevención. No he hablado del embarazo, pero también en el propio embarazo, como la menopausia o incluso el cáncer. Y una vida activa es la base para mejorar nuestra salud y prevenir una serie de cambios que determinen que nuestro cuerpo, sobre todo, mejore la salud y sobre todo mejore nuestra calidad de vida. Así que espero que dentro de la parte de alimentación y ejercicio físico nos quede claro que juegan un papel esencial y que cada vez vamos a tener que trabajar mucho más en la personalización de estos protocolos para que llegar realmente a todos los pacientes. Muchas gracias. Bueno, pues me sumo como todos al agradecimiento por invitarnos a este foro y me sumo al entusiasmo de Eugenia de la primera mesa porque estoy descubriendo un montón de cosas muy interesantes que me están ampliando formas de ver determinados aspectos, ¿vale? No sé si me he embarcado en una empresa muy grande que es explicar en 10 minutos cómo vive una persona a nivel psicológico un proceso tan complejo como es la enfermedad oncológica, como es el cáncer. Pero bueno, voy a intentarlo. No sé si me tienen que poner la presentación. Aquí está. A ver. No sé si tengo que apuntar a algún sitio o va pasando. Vale. El impacto emocional de la enfermedad oncológica es importante ver que tiene una afectación distinta en cada persona. O sea, hay tantos procesos psicológicos, emocionales del cáncer como personas puede haber. Cada uno podemos afrontarlo de una manera diferente y de un sentir diferente, ¿vale? Durante el proceso van apareciendo diferentes emociones que pueden mantenerse o pueden cambiar. Por ejemplo, cuando nos dan el diagnóstico es muy frecuente que los pacientes o las pacientes, que estamos hablando de mujeres en este caso, presenten un shock o un bloqueo emocional, ¿vale? Esta emoción va desapareciendo o se va atenuando a lo largo del proceso porque la incertidumbre se va reduciendo a medida que vamos conociendo más sobre nuestro proceso de enfermedad, ¿no? En cambio, por ejemplo, pues el miedo es algo que suele estar presente durante todas las etapas de la enfermedad. Desde el inicio, sí es cierto que a lo mejor va cambiando el contenido de ese miedo, pero va a estar presente a lo largo de todo el proceso, incluso en la supervivencia, ¿no? Cuando aparece el miedo a la recaída, ¿vale?
Y hay distintas fases en las que sí, para entender un poco más el proceso, que solemos dividir la enfermedad para entender lo que puede pasar, ¿vale? Voy a intentar deciros en estas fases un poco lo que puede pasar. Vale, bueno, las fases son diagnóstico, tratamiento, final del tratamiento e inicio de la etapa de supervivencia. Que hasta aquí pues, llegarán todos los pacientes, son fases por las que pueden pasar todos los pacientes, y luego hay pacientes que recaen y luego hay pacientes finalmente que los tratamientos no obtienen los resultados deseados y se enfrentan a un proceso de final de vida por la enfermedad oncológica. Y ahora os voy a explicar un poquito en cada fase qué es lo que pasa. El diagnóstico del cáncer genera un cambio vital en todas las esferas de la vida de la persona. Te afecta a nivel físico, a nivel psicológico, obviamente, a nivel laboral, a nivel de familiar, de relaciones sociales, en todas las esferas, ¿vale? Te da la vuelta a todo. Como os decía, la primera reacción emocional es el shock, ¿no? Pues bloqueo de no saber muy bien pues, qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, se abren un montón de interrogantes, aparece mucha incertidumbre, ¿vale? Normalmente se inicia un proceso de búsqueda de respuestas. Habréis oído seguramente pues, la frase tan recurrente de ¿por qué a mí? ¿No? Se empieza a buscar qué es lo que ha pasado, cómo hemos llegado hasta ahí, ¿vale? Aparecen emociones como el miedo, la rabia y la ira por esa sensación de injusticia, la culpa, ¿no? Pues el porque a mí, a veces buscamos en nosotros conductas que hemos hecho que han podido provocar que tengamos ese cáncer, ¿no? Pues si he fumado durante muchos años, pues me culpabilizo porque he fumado durante muchos años. O si no he tenido una vida saludable o cosas de ese tipo, ¿no? También aparece culpa un poco por lo que va a generar esto a la gente de nuestro entorno, ¿vale? Respuestas de ansiedad asociadas al miedo, aparece la tristeza pues por la pérdida en inicio de la salud, por la pérdida de proyectos futuros, un poco todo eso. Como os he dicho, hay mucha incertidumbre y se hace pues, un duelo de estas pérdidas. Aparecen preocupaciones recurrentes sobre la enfermedad, sobre cómo va a ser la evolución, sobre qué tratamiento me pondrán, qué efectos secundarios tendré, ¿no? Tenemos historias conocidas de personas que le pusieron quimioterapia, que le fue fatal, me pasará eso a mí. Dificultad para manejar la incertidumbre, pueden aparecer problemas de sueño, claro, porque estamos muy preocupados, le damos muchas vueltas a la cabeza y también nos puede llevar al aislamiento, ¿no? A veces nos sentimos un poco incomprendidos por el entorno, que no son capaces de entendernos del todo lo que nos está pasando, intentan animarnos mucho y también porque no queremos preocupar a los demás. Nos ponemos en nuestra burbujita intentando fingir que no pasa nada y que bueno, para no ser una carga, no ser una molestia. La siguiente etapa es el inicio del tratamiento, ¿vale? Iniciamos un periodo de adaptación pues, a algo que es nuevo para nosotros y aparecen los temidos efectos secundarios. Muchas veces venimos de un paciente que a lo mejor no tiene ninguna sintomatología, no se encuentra mal realmente, ¿no? Se lo han descubierto pues, a lo mejor en un cribado, en algo rutinario y son los tratamientos, pues es la quimioterapia, por ejemplo, la que me hace sentirme mal. Es en ese momento en el que me siento enferma. Pueden aparecer cambios en la funcionalidad, cosas que antes hacíamos que ahora no podemos hacer o que nos limitan, se nos altera la rutina, tenemos visitas continuas al hospital, pasamos mucho tiempo allí, no podemos hacer cosas que antes podíamos hacer. Cambio de roles también, el incremento que os decía de las visitas médicas, aparecen emociones como el miedo, la culpa, ansiedad previa a las consultas, ¿no? Porque qué me dirán, qué pasará, cómo estarán yendo los resultados, me podrán poner el siguiente ciclo, tristeza, sigue apareciendo nuevamente dificultad para manejar la incertidumbre, problemas de sueño, aparecen lo que comentaban antes los compañeros, pues aparecen problemas sexuales asociados a los tratamientos, pues de disfunciones, sequedad, dificultades de ese tipo. Seguimos con la angustia y las preocupaciones recurrentes, van cambiando un poco la temática, ¿no? Pues ahora el tratamiento funcionará, merecerá la pena todo este esfuerzo que estoy haciendo y también continúa esa sensación de aislamiento, de incomprensión.
Vale, y luego ya llegamos, que lo comentaba Sandra al principio, esta etapa del final del tratamiento y del inicio de la supervivencia, que mucha gente piensa que aquí se acaba todo, ¿no? Es como, muchas veces pongo un ejemplo que no es muy comparable, pero hay gente que piensa que es como cualquier otra enfermedad. Pues tengo una gripe, estoy una semana con analgésicos, con lo que sea, se acaba la gripe y todo vuelve a la normalidad. En el caso del cáncer no es así. Hay efectos secundarios a largo plazo o tenemos secuelas con las que tenemos que aprender a vivir. Nos sentimos más vulnerables porque salimos como de un entorno en el que estamos muy protegidos, en el que los médicos nos cuidan mucho, nos hacen muchas pruebas, nos hacen mucho seguimiento y de repente nos dicen 3 meses. Y claro, dices, ¿y estos 3 meses? ¿Y si el cáncer vuelve en estos 3 meses que nadie me está mirando, ¿no? Aparece pues eso, el miedo a la recaída, ansiedad, tristeza. Tenemos que reintegrarnos de manera progresiva a nuestra vida normal. Venimos seguramente de una baja larga de 1 año, 1 año y medio, 2 años, y tenemos que volver pues, a trabajar. Eso también genera mucha inquietud, te sientes que a lo mejor no vas a ser capaz. Bueno, pues en ese sentido. También aparecen cambios en el autoconcepto y en la identidad. Seguimos pues, elaborando el duelo de todas estas cosas que han cambiado, de todas estas cosas que hemos perdido. Problemas de sueño. Puede haber problemas o disfunciones sexuales, preocupaciones recurrentes y aparecen nuevas prioridades. Bueno, pues a veces el cáncer como que te remueve un poco y dices, bueno, pues a lo mejor a partir de ahora voy a hacer cambios en mi vida. Bueno, a lo mejor voy a tener menos estrés, voy a dedicarme más a mi familia, voy a dedicarme más al ocio. También aparecen nuevas precauciones porque estamos muy atentos a todo lo que nos pasa, hipervigilantes, tendemos a asociar cualquier síntoma, cualquier pequeña cosa al cáncer, y también pueden aparecer nuevos roles. Pues, por ejemplo, cuando pues, en una situación de incapacidad que ya no puedes volver al trabajo, pues bueno, tienes que volver a darle una vuelta a tu vida y ver en qué te vas a enfocar ahora, a qué te vas a dedicar. ¿Vale? Ahora hablamos de la recaída. Cuando hay una recaída, a veces aparece un sentimiento de fracaso, ¿no? Como si todo lo que hubiese hecho hasta ahora no hubiese servido para nada, ¿no? También puede haber una pérdida de confianza en el equipo médico porque podemos atribuir ese error a ellos, no ese fallo. Bueno, pues no me han tratado como me tendrían que tratar, ¿no? Y a veces puede dar lugar a problemas de comunicación o de adherencia a nuevos tratamientos. También puede haber una pérdida de la esperanza, ¿no? Ya he pasado por esto, tengo que volver a pasar, y si tengo que volver a pasar una nueva vez, ¿vale? Y también nos expone a revivir situaciones complicadas que ya creíamos superadas y que tenemos que volver a revivirlas, ¿vale? Como emociones que aparecen, pues miedo, ansiedad, rabia o ira, tristeza, y seguimos con preocupaciones, problemas de sueño o aislamiento, ¿vale? Y luego, si finalmente todos esos tratamientos no han tenido éxito, nos enfrentamos a la etapa final de vida, ¿vale? Y entramos en esta etapa de cuidados paliativos. Pueden aparecer alteraciones cognitivas, bloqueo emocional, malestar existencial, la necesidad de resolver asuntos pendientes, emociones como el miedo, la ansiedad, la desesperanza, la desmoralización, la tristeza, y también pueden aparecer nuevas necesidades. Por ejemplo, pues las espirituales, ¿no? Nos replanteamos un poco nuestra existencia, nuestra perdurabilidad, cómo nos recordarán las personas de nuestro entorno cuando ya no estemos, ¿no? Como el tema de la reunión es mujer y cáncer, pues he querido hablar de 3 cosas que a mí me parecen importantes tener en cuenta, ¿vale? A la hora de la práctica clínica nosotros no encontramos o no hemos visto grandes diferencias en cuanto al afrontamiento entre hombres y mujeres de la enfermedad, ¿vale? Pero sí existen diferencias culturales. Por ejemplo, pues los hombres teóricamente son más fuertes, no expresan sus emociones, les resulta complicado hablar de todo esto, no pueden llorar.
Y las mujeres, en cambio, son vulnerables, tenemos que protegerlas. Son diferencias que sí que encontramos, pero que son a nivel cultural. El afrontamiento, como os decía al inicio, es personal, ¿vale? Luego están los estigmas asociados a ser mujer. Pues estigmas relacionados con el físico, el estatus laboral, la maternidad, la sexualidad, cosa que se espera de las mujeres que se ven agravadas por el hecho de padecer un cáncer, ¿no? Si a todo esto le sumamos que estoy pasando por un cáncer, pues hace mucho más complejo el proceso. Y además el cáncer en sí mismo, muchas de las cosas que nos pasan, de los efectos secundarios, van un poco a esos estigmas. Por ejemplo, si nos hacen una mastectomía, físicamente ya no nos sentimos a lo mejor mujeres porque está muy asociado pues, la mama a la mujer y a la feminidad. Si me cojo una baja larga, no puedo rendir en mi trabajo, no puedo ascender lo que se espera de mí. Si no me puedo ocupar de mis hijos porque tengo efectos secundarios, si no puedo ir a recogerlos al colegio, no estoy rindiendo y no estoy siendo la madre que tengo que ser, ¿no? Un poco en ese sentido. Y luego me pedían que hablara un poco de este doble rol de la paciente y la cuidadora. Hablábamos antes que me parece que han dicho que había 32 millones de cuidadoras mujeres. Es un rol que socialmente está asignado a la mujer. Decían, la cuidadora tiene cara de mujer. Si además de cuidadora eres paciente, todo esto se vuelve mucho más complicado, claro. Tienes que asumir esas tareas, eso que se espera de ti, unido a todo lo que está pasando con el proceso, que lo hace mucho más difícil, ¿vale? Y finalmente pues voy a hablar un poco de la psicooncología, que entiendo que no es la primera vez que oís hablar de ello. Aunque bueno, hay muchos pacientes que cuando llegan por diferentes canales a un psicooncólogo es la primera vez que oyen hablar de ello, no saben que existe, no saben cómo acceder a ello, ¿vale? La psicooncología es una especialidad que está a caballo entre la psicología de la salud y la oncología médica, ¿vale? Y que tiene pues, muchos objetivos, pero bueno, para no extenderme mucho, pues he puesto unos cuantos que me parecen los más importantes. El objetivo principal es manejar el impacto emocional derivado de la enfermedad en cualquiera de las etapas que os he comentado antes. También mejorar la comunicación con el propio entorno y con el equipo médico, ¿no? Por ejemplo, pues una de las cosas más difíciles que nos llegan muchas pacientes es cómo le digo a mis hijos que tienen cáncer, sobre todo cuando son niños pequeños, ¿no? Ayudar a la toma de decisiones con respecto pues, a tratamientos, a procesos, a cambios de roles, a todo lo relacionado con el proceso. También ayudar a manejar los efectos secundarios de los tratamientos y las secuelas, ayudar con la organización de tareas y la planificación del tiempo y también pues, algo de lo que se ha hablado mucho, que es promover la adopción de hábitos de vida saludables. Y ya para finalizar, os voy a contar pues, algunos beneficios, son muchos, pero también he querido resumirlo para no extendernos, ¿no? Una atención psicooncológica temprana reduce significativamente síntomas físicos y los síntomas psicológicos, por supuesto. Reduce la incertidumbre, que ya habéis visto que está a lo largo de todo el proceso presente, ¿no? desde el mismo inicio del diagnóstico. Y favorece una mayor sensación de control, si es que es posible, en el proceso oncológico, que es algo muy cambiante. Promueve la adopción de un rol activo y participativo por parte de la paciente. Mejora el afrontamiento de la enfermedad y la adaptación a los diferentes cambios. También mejora la adherencia a los tratamientos y, en definitiva, mejora la calidad de vida. Y hasta aquí. Que me he peleado todo el rato con el chismecillo este. Mi exposición. Hola a todos. Primero, muchas gracias a la Fundación ECO por la invitación y a las organizadoras, porque es realmente un placer estar aquí. Gracias a todos vosotros, porque es cierto que estar aquí una tarde de martes ya un poquito tarde y que vamos súper tarde, yo creo. Voy a intentar hacer lo más rápido posible
y que sea lo más ameno posible. He cogido muchísimas notas, es un placer y una gran ventaja para mí como investigadora en oncología desde hace muchos años. Creo que es de los primeros fórum, te lo cambio, gracias, en el que tengo la oportunidad de estar más centrada en lo que es la parte de oncología relacionada con la mujer. Y desde este enfoque tan multidisciplinar voy ahora a hablar algo completamente diferente. Tal vez no soy la persona aquí en este panel, voy a dar un poco la nota en ese aspecto, pero voy a intentar ser rápida. Yo lidero un grupo de bioinformática en el CENIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Los bioinformáticos es un grupo de gente de diferentes disciplinas: informática, matemática, estadística, biología, química, física, de diferentes áreas, en el que nuestro objetivo es intentar analizar esos datos que hemos hablado mucho en el panel 1 para intentar mejorar el diagnóstico, el tratamiento, el conocimiento de la biología y la prevención oncológica. Mi charla no está centrada en la mujer porque es verdad que no he tenido ese enfoque, pero de nuevo he cogido muchísimas notas porque yo creo que a partir de ahora sí que se puede dar un enfoque un poco más bioinformático aplicado hacia la mujer. Como os he comentado, la bioinformática, que no sé si lo conocéis, es un área que ya lleva muchos años aplicada a la investigación básica, pero cada vez más tiene un papel relevante y esencial dentro de la práctica hospitalaria. ¿Qué hacemos los bioinformáticos? Nosotros, en el caso de oncología, nosotros estamos analizando esos datos genéticos, genómicos, analizamos tumores de diferentes pacientes, diferentes tipos tumorales, los caracterizamos, los entendemos, analizamos e interpretamos y sobre todo desarrollamos nuevas metodologías para poder diagnosticar mejor, tratar mejor y prevenir mejor. Para ello identificamos nuevos marcadores moleculares de riesgo o intentamos hacer metodologías, ahora el famoso inteligencia artificial, que nos permita diagnosticar mejor o estratificar mejor los pacientes o proponer nuevos tratamientos. Y este es un poco los diferentes escenarios. Hace unos años publicamos un artículo en el que si queremos que esto sea una realidad, es decir, si queremos esa famosa medicina personalizada de precisión, es decir, si que sabemos ya que cada paciente es diferente, ¿cómo podemos establecerlo? No solo moverlo de un entorno de investigación, sino moverlo a un entorno clínico. ¿Y qué es la bioinformática y cómo podemos implementarla en estos hospitales? Y cuando tenemos foros en los que, por ejemplo, también puede haber parte más política o gubernamental o regulatoria, intentamos convencer que lo que necesitamos son infraestructuras donde podamos almacenar esos datos, tanto de manera local o en la parte de la nube, infraestructuras computacionales de cómo analizarlos. Necesitamos que esos datos además estén estructurados y ahora iré un poquito más para ello, y necesitamos nuevos desarrollos de métodos que nos permitan intentar analizar esos datos con un interés no solo en investigación, sino también con una utilidad clínica. Porque el objetivo final siempre es proporcionar un beneficio al paciente y al individuo o al ciudadano, porque ya estamos hablando de no solo tratar al paciente oncológico, sino también poder prevenir la enfermedad. ¿En qué consiste eso? Nosotros analizamos esto, por ejemplo, es el típico fichero de secuenciación de datos, de secuencia. Hemos analizado un genoma de un tumor de un paciente. Tenemos diferentes métodos para analizar y detectar qué mutaciones hay presentes en ese paciente. Eso nos va a dar no solo el diagnóstico, sino también nos va a guiar, por ejemplo, qué tratamientos podemos guiarlo. ¿Qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es, ¿y qué queremos tener? Lo que queremos es ayudar a que los clínicos y los médicos puedan tener un informe fácil de entender para poder guiar y proporcionar un tratamiento o un diagnóstico mejor al paciente. Y para ello lo que hacemos es desarrollar métodos que combinen todos los datos disponibles e información, pues no es lo mismo datos que información, desde datos de supervivencia, datos de fármacos, datos epidemiológicos, de estilo de vida, dieta, monitorización, todo lo que hemos estado viendo durante todas estas sesiones, todo ese tipo de datos son susceptibles a mejorar cuál es el informe médico que podemos generar. Para ello, y ahora, claro, evidentemente no puedo no hablar de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, métodos de aprendizaje automático se han estado empleando durante décadas en investigación, pero desde hace una década, vamos a decir, ha revolucionado literalmente lo que es el enfoque de cómo
tratamos no solo los datos médicos, sino también los datos relacionados con la población. Datos, me refiero a datos de imágenes médicas o de histopatologías, datos moleculares, datos epidemiológicos, y con la aplicación de nuevos métodos e enfoques de deep learning o machine learning podemos ayudar al tratamiento, al diagnóstico y a la prevención de determinadas enfermedades y no solo las oncológicas. Y aquí os pongo la referencia de un paper que ha salido hace un par de meses, muy interesante, que en una manera amena puede dar un poco la idea de qué es los objetivos y las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial actual, especialmente para oncología de precisión. Bueno, estos son otros ejemplos de cómo está revolucionando el área, lo que son el tema de inteligencia artificial, no solo para el área de oncología, pero principalmente para el área de investigación biológica. Ahora podemos definir o predecir la estructura de proteínas, que es lo que el año pasado fue premio Nobel en el área de química, en este caso, pero también con la inteligencia artificial podemos diagnosticar, que se ha mencionado antes, de manera más temprana, cáncer de mama, por ejemplo, es uno de los áreas donde más se están innovando en ese aspecto y sobre todo, por ejemplo, para desarrollar nuevos ensayos clínicos también permite acelerar cuáles son los pacientes que podrían enrolarse de una manera más personalizada. En fin, hay muchísimos artículos ahora y ahora hay mucha aplicación y mucho interés en cómo aplicarlo en el campo de la oncología. Pero ¿cuál es una de las grandes limitaciones? Los datos, y lo ha comentado antes en el panel anterior, Ramón, por ejemplo, en el que para que estos métodos y estas aplicaciones sean útiles y sobre todo no cometer sesgos, en el caso, por ejemplo, de sexo o diversidad en cuestión de raza, por ejemplo, u otro tipo de factores, es importante que manejemos y estructuremos los datos que tenemos relacionados con la salud. Se dice, y están en las referencias, que en los últimos 5 años se han generado más datos que en toda la historia de la humanidad. Es decir, sabemos que es el tema del Big Data, tenemos gran cantidad de datos, pero estos datos están dispersos y no estructurados. Y es fundamental que si queremos desarrollar en entornos abiertos, necesitamos estructurar esos datos cumpliendo los que se denominan los principios FAIR, Definable, Accessible, Interoperable y Reusable. Para ello, y de nuevo, aquí aprovechando este foro, porque no sé también quién está participando, es fundamental que compartamos los datos. ¿Y esto por qué? Porque hay veces que hay farmacéuticas, hay parte hospitalaria, hay parte gubernamental. Necesitamos políticas regulatorias y comprometiendo valores, o sea, es decir, que se cumplan los valores éticos y legales que permitan compartir los datos. Y antes he hablado también de la agregación, es decir, de agrupar consorcios y agrupar redes en las que, por ejemplo, en la Unión Europea se está fomentando que compartamos estos datos. Para ello es un trabajo mastodóntico, que ahora os voy a hablar algunos ejemplos de lo que hacemos desde el CNIO también para intentar participar en cómo de relevante es compartir estos datos, porque una sociedad que permite que se compartan los datos, incluso relacionados con la salud, va a dar un mayor beneficio a sus ciudadanos y a sus pacientes en cuestión de tratamiento o de calidad de vida directamente. Cuando hablamos de oncología y cuando hablamos de datos de cáncer, solo 4 puntos. Porque no es lo mismo cualquier otro tipo de dato, pero en cáncer sabemos que tiene un impacto socioeconómico muy relevante, como se ha comentado, y un impacto científico muy importante. El cáncer con respecto a otras enfermedades o enfermedades raras es muy única porque además, aparte de ser una de las principales causas de muerte, desafortunadamente, también es un tipo de enfermedad que aparece en el amplio espectro de edad. Es decir, puede ser pediátrico, puede ser a edades más longevas. Puede ser hereditario, puede ser esporádico, y lo que se habla principalmente del cáncer es que no es una única enfermedad, son múltiples enfermedades. Es un tipo de enfermedad muy heterogénea, no solo porque es diferente entre pacientes, sino que es diferente entre tipos de cánceres diagnosticados. Y eso hace que cuando, por ejemplo, queremos reclutar o recoger datos de este tipo de enfermedad, tenemos que enfrentarnos a esa diversidad, esa heterogeneidad y tanto el tipo de dato que recogemos. Y esto es un ejemplo. Nosotros dentro del CNIO estamos especializados en analizar los datos de genoma a nivel molecular e intentamos detectar mutaciones, pero sobre todo estamos desarrollando muchas metodologías para guiar el tratamiento.
Y una de las preguntas que nos hacemos es lo que se ha comentado antes con Sandra, que nos ha comentado acerca de lo que es el viaje del paciente. Este es el famoso patient journey. El tumor es dinámico, es decir, va cambiando. No es lo mismo analizarlo en su momento de diagnóstico y no es lo mismo en su recaída. No es lo mismo el tumor primario que su metástasis. No es lo mismo ni siquiera en las mismas regiones. Y a la hora que queremos abordar esos tratamientos, tenemos que tener en cuenta que esos datos son dinámicos y longitudinales y que por tanto es muchísimo más complejo. Y que cuando a un clínico, a una clínica, por ejemplo, queremos proponer un tratamiento, tenemos que tener en cuenta muchísimos factores, retos de cuál es el tipo molecular, qué interacción tiene con otro tipo de tumores, cuál es el estilo de vida del paciente, cuál es el fenotipo, el microambiente, es decir, hay muchísimas cosas a tener en cuenta. Y eso es algo que todavía, por ejemplo, en la clínica no se tiene tan en cuenta, es decir, es bastante estático. ¿En qué se traduce? Y esto publicamos también hace un año un artículo hablando de lo relevante que es recoger los datos, especialmente en entornos sanitarios, a lo largo de ese viaje del paciente, de ese patient journey. Y de cómo esos datos, no solo es los datos que están arrojados en la historia clínica, ni los datos genéticos o moleculares, sino también cualquier test clínico de sangre o de resonancia o cualquier imagen médica, y vemos cómo ese tipo de datos va cambiando a lo largo de ese tiempo. Y eso además, con las nuevas infraestructuras, las nuevas potencias de infraestructuras computacionales, podemos analizarlo, podemos entenderlo, sobre todo asociado con una información clínica estructurada y enriquecida, y podemos montar lo que se está denominando aprendizaje federado. Es decir, una de las filosofías que se está montando y se quiere potenciar en Europa es que los datos no tienen por qué moverse de los hospitales ni de los centros de investigación, sino que podemos montar infraestructuras locales que permita que otros desde fuera puedan analizar, detectar, aplicar metodologías que nos permitan no solo resolver cuestiones científicas, sino que tengan además un enfoque en el tratamiento del paciente. Dos ejemplos. Colaboramos en el proyecto de IMPACT, de medicina personalizada, del Instituto de Salud Carlos III, tanto en el proyecto de IMPACT Data, que es el manejo de los datos, como el proyecto de IMPACT Genómica, que es caracterizar genómicamente pacientes, no solo de cáncer, sino también de enfermedades raras o también de cohorte, de población, con el fin de ponernos un reto a nivel nacional de si somos capaces de organizarnos para secuenciar esos datos, tener la información molecular, tener la información clínica y cómo eso ponerlo a disposición de los clínicos para poder usarlo como diagnóstico o hacer campañas de cribado o para el posible tratamiento. Todo ello amparado con la legislación y con los objetivos que se están planteando a nivel europeo. Y esto es un reto que implica muchísimas instituciones y, de nuevo, la importancia de cómo poder hablarnos entre nosotros y poder montar también este tipo de infraestructuras en el que podamos ponernos de acuerdo para montar una infraestructura que pueda ser usada para la medicina personalizada. Esto es la parte aburrida, es decir, la parte de infraestructura computacional, cómo generar la base de datos, cómo estructurar, usar ontologías, vocabularios estandarizados y armonizados para que esos datos, desde la información clínica y la información molecular, las imágenes o la historia clínica, esté estructurada y pueda no solo ser usada en un principio como uso secundario, que es para investigación, pero que potencialmente podemos, cuando vayas a tu ambulatorio, que esta información realmente pueda ser usable dentro de los clínicos. Y quisiera terminar con otro proyecto en el que estoy muy orgullosa también, que iniciamos hace casi 5 años, que es el proyecto Renacer. De nuevo, lo importante que es establecer redes de interacción entre centros de investigación y hospitales. En este caso es el trabajo de cáncer de metástasis cerebrales, en el que estamos recogiendo a pacientes que reciben cirugía, han sido diagnosticados con una metástasis cerebral, que principalmente vienen de cáncer de pulmón, de melanoma o de cáncer de mama, principalmente. Y lo que estamos recogiendo son los datos clínicos de esos pacientes, estamos caracterizando molecular esos pacientes, estamos integrando las imágenes, la historia clínica, la información molecular para proponer terapias personalizadas
para un diagnóstico que principalmente está relacionado con realmente con muy mala supervivencia, como podéis imaginar, y que actualmente no hay un tratamiento específico para la metástasis cerebral. Y en esto va a ser una de las cohortes pioneras a nivel nacional y europeo en el que vamos a intentar implementar toda la infraestructura que estamos estableciendo o hemos establecido con el proyecto IMPACT o con los proyectos europeos para que esté a disposición no solo de manera local, sino a nivel global para el resto de investigadores o de clínicos que quieran usar y puedan testar o proponer nuevos ensayos clínicos, por ejemplo, para esos pacientes. Y 2 diapositivas más. Para ello, fundamental. Como veis, la bioinformática es un equipo multidisciplinar, requiere diferentes disciplinas, informáticos, biomedicina, cualquier disciplina. Clínicos también forma parte del panel bioinformático, pero algo que hemos aprendido es que es muy importante que interaccionemos entre todas las disciplinas. Por ejemplo, esta mesa es un gran ejemplo de algo multidisciplinar para poder avanzar en el tratamiento o en el proporcionar un beneficio a los pacientes y a los ciudadanos en general. Como he comentado antes, ya os animo porque llevamos más de 20 años también formando, que es uno de los grandes problemas, formando nuevos profesionales especializados en bioinformática, para análisis en la ciencia de datos fomentados para la medicina personalizada de precisión, el Instituto de Salud Carlos III, con la colaboración con el Barcelona Supercomputing y la Escuela Nacional de Sanidad. Y bueno, os animo a que si estáis interesados o alguien que pudiera estar interesado, claramente es una de las perfiles o profesiones más, probablemente con más futuro. A lo mejor no soy yo la que lo debería decir, pero yo creo que sí que lo es. Conclusiones. Necesitamos... Yo creo fervientemente que es ya una realidad el tema de la medicina personalizada, pero hay muchísimo más que hacer. Es decir, tenemos un gran futuro y hay muchísimas cosas que mejorar. Tenemos que todavía convencer que eso va a proporcionar un beneficio y va a ser más barato, porque lo va a ser, pero por ahora requiere un coste. Debemos convencer a la parte gubernamental y política de que tenemos que invertir en la parte tecnológica, computacional, de infraestructuras, de obtener. Tenemos que invertir también en la parte clínica, es decir, debemos dotar a los hospitales con personal para que puedan realizar esta nueva medicina. Debemos formarlos, y esa es la parte última de los recursos humanos, formar nuevos profesionales y formar a los que ya hay para que podamos entender que hay una nueva medicina basada en el dato, ¿vale? Que es ese cambio de paradigma que va a ayudar a tener o a proporcionar un mejor beneficio a todos nosotros, a la sociedad. Y nada más. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Fátima. Pues bueno, como sabéis, desgraciadamente vamos fatal de tiempo, así que me veo obligada a no tener discusión y debate, pero sí me gustaría daros la palabra a todos para que hagáis un resumen o algo que se haya quedado en el tintero después de oír esta mesa relacionada con la prevención, la oncología, la mujer y la tecnología. Pues una última reflexión. Yo como reflexión simplemente recordar a todas que van a ser menopáusicas. Espero que ninguna tenga un cáncer, pero por favor, en la mujer con cáncer nos focalizamos en supervivencia. Me parece fantástico, pues es necesario, pero recordar la calidad de vida. Y recordar que hay terapias, que la terapia hormonal se puede dar, hay otras, y simplemente hay que conocer. Y si no os conocéis, no hay problema, nos las mandáis. Para que la tratemos nosotros, porque necesita la mujer tener calidad de vida en ese tiempo que sea de sobrevida y que esperemos que sea lo más posible gracias a todas las tecnologías y a todas las cosas. Muy bien. Yo como reflexión final, más que sobre mi charla, yo creo que lo acaba de decir Fátima, ¿no? Yo creo que llevamos toda la tarde viendo cómo cada uno a veces trabajamos en silos autónomos. Yo estoy por mi lado, yo tengo mis datos, no se los cuento a nadie, porque tal. Y yo creo que si queremos ofrecer esa calidad de vida que acaba de decir Pluvio a todas nuestras pacientes, no solo a las oncológicas, ¿no? A todas nuestras pacientes, a mí me parece fundamental trabajar con diferentes disciplinas. No solo fundamental, enriquecedor. O sea, yo puedo ir a muchos congresos de ginecología que al final pues están los libros, es un poco rollo, ves a tus amigos, tal, pero sin embargo aquí ves gente que no conoces de nada y que te enriquece, ¿no? Y lo mismo a las pacientes, ¿no? Ese trabajo multidisciplinar, y ahí os doy la enhorabuena de juntarnos a diferentes disciplinas, creo que es fundamental.
Bueno, yo me sumo a lo del trabajo multidisciplinar y colaborar entre todos y compartir la información, porque eso redundará en una mejor calidad de vida de los pacientes. Y me quedo con una cosa que yo creo que ha estado presente todo el rato, que es la persona. Ir hacia la personalización, hacia concretar, hacia tratamientos en todos los ámbitos, enfocados en cada persona, en cada paciente y en las necesidades de cada persona. Bueno, yo me quedo que toma muchísimas notas, que prometo para la próxima edición una charla más centrada en perspectiva de género. Hay muchísimas metodologías dentro de los datos, se ha hablado de los sesgos. Creo que es importante tenerlo muy en cuenta. Me ha encantado que siempre se ha tenido en cuenta la parte de perspectiva de género, la parte psicológica, alimentación, nutrición, ejercicio, etcétera, y que yo creo que, por ejemplo, para el manejo de los datos sí que es muy importante y relevante, que se está teniendo en cuenta, que lo que pasa es que yo no lo he traído aquí, y que creo que es fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías que lo tengan en cuenta. A mí ya no me quedan ideas que dar. No, yo simplemente daros la enhorabuena porque creo que ha quedado patente la importancia de las 3 palabras que habéis unido, onco, fem, tech, que realmente debemos de empezar a aplicar mucho más procesos quizá más tecnológicos de análisis de datos a otras disciplinas que nos permitan individualizar y personalizar los tratamientos, no solamente durante el proceso oncológico, sino también en el después, y que cada vez pues, va a haber más disciplinas que nos unamos poco a poco al tratamiento global de la mujer con cáncer. Así es, porque desde Fundación ECO es una entidad sin ánimo de lucro, liderada y fundada por oncólogos. Sabemos hoy en día que no todo se arregla en la consulta del oncólogo. O sea, el paciente oncológico al final y la oncología va más allá de la consulta del oncólogo. Entonces aquí estamos todos para aportar ese valor y que el paciente salga con una atención mucho más personalizada, individualizada, y que el oncólogo también se sienta mucho más arropado en este tratamiento de una enfermedad tan devastadora. Así que gracias a todos y nada, damos paso a la siguiente mesa, si os parece.